Bueno, muchísimas gracias. De verdad estoy infinitamente agradecido y honrado por la posibilidad de abrir esta semana, esta 10ª semana científica en esta Universidad Rafael Landívar. Quiero, por supuesto, extender pues, mis agradecimientos primero al rector, el padre Miquel Cortés, muchísimas gracias, al vicerrector, el doctor Juventino Gálvez, al Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociohumanísticas y a todo el comité de la 10ª semana científica, en particular a David Solís, al maestro David Solís, quien gestionó, pues, impulsó pues, lo necesario para que yo pudiera estar acá con ustedes el día de hoy. Y pues realmente a solicitud de la Vicerrectoría preparé esta conferencia inaugural que denominé Experiencias de los Buenos Vivires y una pregunta, una salida a la crisis multidimensional. Y precisamente ahí yo quisiera comenzar, hablando precisamente en el punto en el que lo dejó el doctor Juventino Gálvez. Porque, bueno, el doctor habló precisamente de 10 elementos que configuran en gran medida, podríamos nombrar también muchos más, esta crisis civilizatoria. Vivimos en una crisis multidimensional, es una policrisis, es una crisis sistémica que se manifiesta en muchísimos componentes. Hay muchísimas dimensiones de la crisis. Hay una dimensión bélica que estamos viviendo ahora con profundo dolor. Hay una dimensión migratoria, hay una dimensión de salud de la crisis, expresada, por ejemplo, durante la pandemia, una dimensión económica, una dimensión energética, financiera, pero no hay una dimensión ambiental, que esto es una cosa también muy importante que hay que tener en cuenta. La dimensión ambiental no es una dimensión más, sino que es la base sobre la cual se estructuran todas las demás crisis. O sea, es una crisis que se crea en la trama de la vida, en gran medida por una civilización capitalista, industrial, moderna, patriarcal, que se ha construido sobre un planeta majestuoso, este planeta azulado, esta biosfera extraordinaria, pero que este planeta no era el lugar para hacer este tipo de construcción civilizatoria. Entonces vivimos en una sociedad que ha construido su proyecto civilizatorio independientemente a las condiciones que hacen posible la vida en el planeta. Y en ese sentido, la crisis pues es una crisis estructural que nos pone incluso en una discusión sobre nuestra posibilidad de nuestra estancia terrestre. Hoy esta dimensión ambiental, o esta dimensión, no, como les dije, no es dimensión ambiental, sino esta cuestión ambiental, que es la casa común, como lo decía, precisamente quiero decirlo acá, en este auditorio del Papa Francisco, esta casa común que hemos inhabitado, es lo que nos está poniendo es el mayor problema de nuestra era, es el mayor problema de nuestro tiempo. Entonces la pregunta que hoy tenemos que hacer es una pregunta por el habitar. ¿Cómo nosotros, y esa es la pregunta fundamental de estos tiempos, de cómo nosotros, seres humanos en el siglo XXI, estamos habitando esta tierra? ¿Por qué no la habitamos? La ocupamos como ejércitos. Y entonces ahí es donde yo quiero pues, pensar también si es posible imaginar las salidas a esta crisis multidimensional. A ver, si me ayudan por favor, porque acá no, acá, listos. Entonces, yo quisiera comenzar precisamente con esta imagen, que es una imagen que nos habla precisamente de esta crisis. Hay muchas imágenes que podríamos tocar, pero la huella ecológica es una imagen que nos muestra la locura de esta civilización. Ya dije, es una civilización industrial, termoindustrial, capitalista, es una civilización que avanza devorando ecosistemas y que
hablo de esta imagen básicamente porque pues hay indicadores que nos dicen que hoy todos los seres humanos, si nos metieran todos dentro de una bolsa, estamos viviendo como si existiera planeta y medio, pero solo hay uno, planeta y medio. Y para el 2030 se van a necesitar 2 planetas Tierra. Está la voracidad de este sistema que crea desierto en su proceso de despliegue planetario, que se necesitarían incluso 2 planetas para poder vivir como está viviendo esta sociedad. Sin embargo, no debemos engañarnos, porque esta locura en la que estamos no le corresponde a todos los pueblos en todas las geografías del planeta. Por supuesto, muchos nos excedemos, sin embargo, hay responsabilidades diferentes. Aquí quisiera mostrar la huella ecológica de Estados Unidos. Y entonces, para decir que si todos nosotros en el mundo quisiéramos vivir como un estadounidense medio, como la media norteamericana, se necesitarían 6 planetas y medio. Fíjense ustedes la locura en la que estamos. Estas imágenes deberían bastar para decir un basta y para decir qué es lo que necesitamos hacer para construir una forma de habitar la Tierra de una manera diferente. Y hay casos todavía más grandes. Por ejemplo, este es el caso de Dubái, en Emiratos Árabes, en donde si justamente nosotros viviéramos como un habitante medio de Dubái, necesitaríamos 6, 7, 8, 9 planetas y medio. No nos basta el sistema solar para vivir, pero solamente contamos con un planeta donde hay vida, donde hay agua, donde hay oxígeno, en donde es este planeta verde extraordinario, esta casa común. Entonces, esto ya nos marca un alto en el camino y que muestra la tragedia de esta crisis civilizatoria, que también nos habla de un derrumbe, y ese derrumbe es una promesa, que es la promesa del desarrollo, pensada precisamente como las imágenes que acabo de mostrar, entendida básicamente como crecimiento económico sin fin y como el aumento de consumo y bienes y servicios cada vez mayores. Entonces, una sociedad que se ha construido precisamente sobre la base del aumento del consumo de servicios y de bienes en una sociedad, y pues esto por supuesto está generando esta locura en la que estamos, con diferencias por supuesto históricas y también con diferencias porque no le podemos echar la culpa. No es igual a una persona que vive en Sudán del Sur o una persona que vive aquí en las montañas de Guatemala versus una persona que vive en Manhattan. No es igual, por supuesto que hay unas diferencias compartidas y no podemos poner a todas las personas en el mismo saco. Precisamente por eso hoy hablamos desde la ecología política que hoy vivimos en un capitaloceno. Es una crisis producida por el capital, es una crisis producida porque son apenas un puñado de corporaciones las principales responsables del cambio climático. Es ese 1% que están generando asesinatos ambientales, personas migrantes, personas que tienen que emigrar porque no tienen condiciones de agua, porque hay sequías, porque hay inundaciones, porque hay huracanes, porque se están generando todas las condiciones de inhabitabilidad en este planeta. Entonces esto marca la idea del derrumbe de la promesa del desarrollo, cuyo origen nace en los años 50, justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando de alguna manera Estados Unidos emerge comandando la nueva estrategia, una estrategia neocolonial, pero era una estrategia no bélica en el sentido de la colonización a la vieja usanza, porque precisamente las disputas imperiales habían degenerado en 2 guerras mundiales y en medio de la guerra se necesitaba liderar otra estrategia colonial, y esa estrategia básicamente consistía en poder tener un control sobre los países que desde entonces se denominaron países del tercer mundo. Era un proyecto destinado para África, Asia y América Latina, y que
consistían en poder tener un control sobre estos países, pero también para que esos países se volvieran consumidores de los productos y los bienes que se estaban generando durante, pues que estaba comandando principalmente Estados Unidos y los países industrializados, y el proyecto civilizatorio precisamente consistía en que todos los pueblos empezaran a adoptar estos estilos de vida. Y entonces primero tocaba representar a estos pueblos como pobres, tocaba representar a estos pueblos como subdesarrollados, que necesitaban llevarse de la mano como niños necesitados de dirección adulta por una vía que nos iba a llevar de la escasez a la abundancia, y la abundancia pues son estas imágenes como las que les he venido mostrando. Entonces, salir de la pobreza, una pobreza por supuesto representada y construida de acuerdo al imaginario de un espejo puesto del consumo económico. Entonces, salir de la pobreza básicamente consistía en imitar el estilo de vida de las sociedades avanzadas e industrializadas de la época. En eso consistía el proceso. Entonces, salir de la pobreza básicamente era entendida como subconsumo de bienes y servicios, entonces implicaba aumentar, generar crecimiento económico y todos los valores asociados a la economía: rentabilidad, eficiencia, maximización de la productividad, crecimiento económico, industrialización, urbanización, adopción de los valores de la cultura moderna, que básicamente significó para muchísimos pueblos que dejaran de ser lo que habían sido, de pueblos diversos, con nuestra diversidad cultural tan inmensa que existía y afortunadamente todavía existe en el planeta, que es justamente de lo que vamos a hablar ahora en un ratito, para llevarnos entonces a un modelo hecho de la única vía del desarrollo, el único mundo posible era este mundo occidental, moderno, industrial, urbanizante, que precisamente hoy nos está llevando a esta crisis que ya se anuncia como un colapso. Las imágenes de la época son muy interesantes porque estas imágenes nos van mostrando precisamente este modo de vida americano, y era como, pues era la idea de que todos podíamos tener un auto, todos podíamos tener estas imágenes, además una sociedad blanca, valores por supuesto que estaban asociadas a que todos podíamos ser como esto, ¿no? Piensen ustedes la Coca-Cola como concatenadora de imágenes en términos de que estaban vendiendo no un producto, sino un estilo de vida, ¿no? Destapa la felicidad, ¿no? No era un refresco, no era agua gasificada, en realidad estaban respetando un estilo de vida, y así el marketing y así el modelo de vida se fue llevando a todas las sociedades paulatinamente que fueron avanzando hacia este modelo. Bueno, pues este modelo precisamente es un modelo que ha hecho crisis. Y entonces nos tendríamos que volver a preguntarnos, entonces, ¿qué es lo que nosotros colonizados, porque es un proyecto colonizar, estamos colonizados en nuestro cuerpo, en nuestras percepciones, en nuestros deseos, en nuestras imágenes, y qué es lo que nosotros pensamos, por ejemplo, cuando pensamos entonces en riqueza o en vivir mejor? E inmediatamente es una idea asociada con el tener, una idea opulenta, una idea que está muy asociada a una imagen como esta, que es en Dubái, con sus yates, con sus edificios gigantes, porque ha sido la construcción de este modelo civilizatorio que nos está llevando realmente a la barbarie. Entonces, en el contexto de esta crisis, de cuestionar si realmente esto es riqueza, sin cuestionar que realmente este era el modelo civilizatorio que hoy vemos que es un imposible llevarlo para todo el mundo, y al contrario, el hecho de que algunos vivan como esto impide que muchos simplemente puedan vivir. Entonces, han emergido movimientos sociales en América Latina que están cuestionando esta única forma de vida válida que está definida en torno a los valores del consumo. Entonces han estado creciendo movimientos en diferentes partes del mundo. Muy conocido, por ejemplo, ha sido el movimiento del decrecimiento en Europa y en los países industrializados, los países del norte global. Esta ha sido una discusión diciendo, ok, nosotros ya no podemos crecer más justamente por esta locura, porque nuestro crecimiento y nuestros niveles de desarrollo están asociadas con la destrucción de territorios periféricos, que esto es una de las cosas que vamos a hablar en esta semana científica, porque vamos a tener un foro el día miércoles en el que vamos a hablar justamente de ecología política, en el que vamos a estar con Gretel hablando precisamente sobre cómo la voracidad de este sistema está destruyendo estos territorios periféricos.
que es uno de los elementos. Entonces, les decía que el decrecimiento están diciendo tenemos que cambiar las formas de vida, porque precisamente si nosotros no cambiamos, los países del norte global, ya que hay unas diferencias muy grandes en términos de los impactos en el planeta, pues entonces realmente no podemos construir un proceso que busque enfriar el planeta, que le ponga de alguna manera un límite a esta locura que nos está llevando al suicidio colectivo. Bueno, en América Latina también están emergiendo movimientos sociales que están diciendo que también tenemos que construir un modelo civilizatorio diferente, un modelo que ya no sea un modelo de desarrollo, sino una alternativa al desarrollo, que es algo muy diferente. Ya no seguir un modelo, un desarrollo alternativo, un desarrollo sostenible, que es lo que hablan en los grandes discursos internacionales, nada de eso, sino que tenemos que salir de esta vía del desarrollo, porque el desarrollo puede historizarse, el desarrollo tiene un inicio, tiene un origen político, cultural, económico, y necesitamos salir de esto. Y entonces este movimiento, bueno, precisamente sobre eso también trató mi tesis de doctorado, tratando de entender cómo había surgido la genealogía de este discurso político en América Latina, que es lo que lo había hecho posible, porque emergió con muchísima fuerza aproximadamente a partir del año 2005, más o menos, y llegó a tener tanta fuerza que llegó incluso a cambiar las constituciones de dos países, como fue la de Ecuador, que se orientaron bajo el principio del buen vivir, del Summa Casai, que es un principio quechua, y en Bolivia del Summa Cañama, también el buen vivir. Entonces, con la emergencia de Evo Morales, de Rafael Correa, bueno, en realidad esto de alguna manera fueron cuestiones que al final fueron discusiones que al final se terminaban convirtiendo en un sinónimo de bienestar. Pero el buen vivir no habla de esto, porque los pueblos, muchos pueblos en América Latina, muchos pueblos originarios, pueblos de nuestra América, de esta Abya-Yala, tienen dentro de sus cosmopercepciones un principio asociado a un buen vivir que es muy diferente a la comprensión del desarrollo. Entonces, en un diálogo intercultural se abre una discusión política de si podíamos entrar o si debíamos entrar en un diálogo intercultural con otras comprensiones diferentes de mundo para nutrir una civilización diferente y en el contexto latinoamericano, ¿qué significaba esto? Entonces, el buen vivir es un concepto diferente, porque ya no es el buen vivir mejor y mejor y mejor a través del tener y de la acumulación, sino es una vida en plenitud, una vida con sentido, es una vida profunda, es una vida del estar bien entre nosotros y con el territorio, es un principio relacional en donde nosotros no podemos vivir bien si los demás viven mal, es un principio que lo que busca es un buen convivir, que es convivir en armonía, es armonizarse con los ciclos. Fíjense, cuando cambiamos las preguntas, cómo cambiamos las respuestas, por supuesto. Entonces, si nosotros nos preguntamos cómo nos desarrollamos, cómo crecemos, obviamente los medios para esto pues van a ser unos, pero si las preguntas cambian, y la pregunta es cómo habitamos esta tierra, cómo nos armonizamos con los ciclos, cómo nos armonizamos con nosotros y con los otros, que son las preguntas a las que nos llama en gran medida esta civilización, esta crisis de civilización, una pregunta por el habitar, que hoy necesita una revolución por el habitar. Entonces, las preguntas cambian, las respuestas también cambian, y los satisfactores y las formas de satisfacer esto cambian profundamente. Yo les voy a contar esto desde una experiencia más sencilla, más de andar por casa, y les voy a contar a partir de un principio que el buen vivir de los pueblos mayas peninsulares en Yucatán, que lo llaman, para ellos el buen vivir es el Malop Yaniqueche. Y les voy a contar una anécdota que ocurrió en el contexto de unas estudiantes con las que salí en una práctica académica de investigación, pues de colaboración en realidad, en Jopelchen, Campeche. Y entonces me acuerdo mucho que una de las estudiantes le preguntó a una de las personas que trabajan en una organización en ese momento muy interesante,
¿qué entendían ellas por el buen vivir, por el Malov Yanikesh? Y ella contestó de una manera que a mí nunca se me va a olvidar. Y dijo, para nosotros y nosotras, el buen vivir es darnos en colectivo lo que nos es suficiente. A mí, yo inmediatamente corrí, anoté esto en el cuaderno y desde ahí no ha terminado de retumbar en mi cabeza. Pero ya vamos a volver sobre esto porque va a ser una definición sobre la cual va a girar estas experiencias que yo les voy a contar, para que entendamos en realidad qué es lo que esto significa. Tiempo después, un amigo estaba terminando su tesis y con unas otras, también con unas mujeres maya en la periferia de la ciudad de Mérida, hizo un taller y entonces también les preguntó qué entendían por el buen vivir. Y una señora contestó lo siguiente: para mí el Malov Yakinesh es el desprendimiento total de uno mismo, no lastimar mi entorno, no agarrar más de lo que no necesito, desprenderme de lo que me molesta. Dicen que cuando te desprendes totalmente de lo que podría molestarte, vas a sentirte mejor. Fíjense ustedes la sabiduría de esta señora, desprendimiento total, que es justo lo contrario de la vía del desarrollo y del buen vivir, porque el buen vivir justamente lo que dice es lo contrario: hay que tener, hay que acaparar, hay que traer para sí, hay que, como el juego de la piñata, ¿no? Hay que traer todo para sí mismo. Pero ella está diciendo todo lo contrario, y es que el buen vivir significa saber soltar, dar, donar. No partimos entonces de una condición de escasez, que es precisamente como sobre lo que el régimen de la escasez, como me gusta llamarlo, sobre el cual se ha construido este proyecto civilizatorio, que básicamente consiste en que las sociedades comienzan en una condición de escasez, de carencia, y van avanzando en una vía de la abundancia a través de un sistema económico, pero para eso es necesario crear riqueza, generar rentabilidad, maximización de la productividad, todos los valores económicos, sino al contrario. Ella dice, desde el inicio no partimos pobres, sino partimos en una condición de exceso, de abundancias, y por tanto saber vivir es aprender qué elementos ir dejando, qué ir soltando, entender qué te molesta y permitir que se vaya a fin de llevar en el camino una vida ligera, sin excesos, sin acúmulos sobre tu espalda. A mí esto me parece de una sabiduría realmente profunda, que es la sabiduría popular, la sabiduría también de nuestros pueblos. Y yo lo que quiero precisamente decir es que, bueno, antes de denunciar lo que les quería decir, es precisamente entender que esto es una forma también de aprender de la madre tierra, porque si ustedes se dan cuenta, la naturaleza nunca acumula, porque lo que es acumulación para la naturaleza se convierte en tóxico, se convierte en algo que le termina haciendo daño, que le molesta. La naturaleza siempre distribuye su excedente y cada vez que genera formas de acumulación es para generar procesos de distribución. La acumulación es siempre contaminación, es perjudicial para sí. Bueno, pues de alguna manera esto también nos está informando de cómo deberíamos construir entonces nuestras sociedades bajo el principio que solo dando recuperamos, pues otros con quienes tengamos relaciones también deberán disipar ese exceso y así se van generando otro tipo de relaciones. Bueno, ahora sí, lo que les quería decir básicamente es que acá hay 4 ideas. El primero es que hay un sentido de lo común en estas definiciones. Es precisamente entre todos como nosotros nos damos suficiencia, ¿sí? Nunca de manera individualista, es entre todos. Por eso en este Semana Científica se habla sobre el bien común. ¿Pero qué significa eso? Significa que se hace entre todos. Es entre todos que nos damos aquello que consideramos suficiente y digno para vivir bien. El segundo elemento es que el tema consiste entonces en redistribuir esas abundancias colectivas, esas abundancias que ya existen en el seno de la comunidad y necesitamos redistribuirlas entre todos. El tercero, que me parece fundamental, que es el reconocimiento de un límite. Esta sociedad opulenta, en crecimiento, en un planeta finito, pero que piensa que podemos seguir creciendo infinitamente, no tiene límite, ¿cierto? No hay suficiencia.
Por eso es que nosotros decimos, hay veces con los vulgarmente adinerados y decimos, es que no tienen llenadera, decimos, ¿cierto? Y entonces, pues claro que no la tienen. Porque si tuvieran llenadera y dijeran, hasta acá, basta, no más, estoy bien, eso significaría acabar con el motor que mueve toda esta civilización y todo este sistema. Pero poner un punto de darnos lo suficiente, fíjense, el principio de la suficiencia es fundamental, que es como cuando uno come. Y entonces si uno llegara al límite, uno dice, ya estoy bien, no necesito más, ya me es suficiente, ¿no? Cualquier bocado que yo tome de más, entonces va a ser un bocado que me va a indigestar, que me va a desequilibrar, que me va a hacer sentir mal. Entonces es ese principio de la suficiencia que me parece que es uno de los elementos fundamentales, darnos lo que consideramos suficiente, no nuestras necesidades, porque el problema de las necesidades es que nunca paran de crecer. Este sistema lo que hace es imponer nuevas necesidades y siempre tenemos una nueva necesidad. Aquí el principio es cómo entre todos nos vamos dando aquello que nos es suficiente para vivir bien en colectividad. Y el cuarto elemento es soltar, que es saber decir, bueno, este plus, este exceso que es peso para mí, del que necesito desprenderme, es alimento, don y potencia para otros. Piensen ustedes en un arbolito que va soltando sus hojas, que van cayendo y que se vuelven nutrimento para el humus de la vida, para el suelo. Y entonces así en la naturaleza es así, lo que es exceso para uno es alimento para otro, ¿no? Y entonces así se va generando la redistribución. ¿Sería posible construir economías? ¿Será posible construir sociedades, comunidades sobre todo, que partan de estos principios? Bueno, pues justo este es el fundamento de trabajo de las experiencias más transformadoras que deciden justamente abrirse a la hospitalidad compartida, en donde el dar es más importante que recibir y guardar para sí. Muy recientemente yo con otros colegas hemos abierto un espacio de pensamiento, de encuentro y de colaboración que se llama la Red de Estudios en Postcapitalismo. Nos reunimos todos los miércoles en un diplomado extraordinario con cerca de 70 personas de América Latina, en donde estamos estudiando, acompañando pues muchas de estas experiencias para aprender. Entonces, aprender de la práctica, de la praxis real, qué es lo que han hecho, no porque esto existe en el horizonte, sino porque ya es una de las herramientas. Los buenos vivires de los que estamos hablando son del presente. Y entonces yo, para esta conferencia, que es la segunda parte de lo que les quiero traer el día de hoy, he escogido 3 experiencias que son experiencias todas de México y son experiencias de pueblos indígenas. Y lo hice precisamente aunque existen también muchas experiencias. Antier escuchamos una experiencia extraordinaria de un barrio en la Ciudad de México, completamente, por supuesto, urbano, ¿no? Que ha hecho un proceso interesantísimo, experiencias de cooperativas urbanas también en Barquisimeto, como Secosesola en Venezuela, bueno, muchas otras experiencias, pero yo quise traer a ustedes unas de las experiencias precisamente porque son de nuestros hermanos mexicanos y que precisamente nos ayudan a entender cómo muchas experiencias están transitando por esos caminos. Entonces voy a escoger 3 experiencias. La primera es una experiencia que a mí me ha influenciado profundamente y que respeto profundamente. Yo viví varios años, 7 años en el estado hermano acá al norte de Chiapas, y es la historia del zapatismo, que entre todas otras también fue muy importante la participación del padre Samuel Ruiz en sus orígenes y la teología de la liberación. Pero todos recordamos, bueno, seguramente unos conocemos más que otros, el levantamiento armado de 1994, cuando pueblos, una cantidad, no sabemos los números, pero una cantidad inmensa, se levantaron el 1 de enero de 1994 como un grito ante el olvido, pero es un grito también que estaba llamando a la dignidad. Hay que recordar que estos pueblos vivían en una condición casi que de esclavitud. Había terratenientes, finqueros, que las personas estaban literalmente esclavizadas. Tenían que trabajar por lo que comían y tenían que comprar en una tienda de raya. Eran unas condiciones realmente de la esclavitud del siglo XXI. Y esto es lo que explica justamente por qué emerge una revolución como la Revolución Zapatista. Desde entonces ellos pues reclamaron
principios de justicia, libertad, salud, educación, economía, porque habían sido un pueblo completamente olvidado por el Estado. Después de un tiempo, ellos dijeron, con el Estado no vamos a conseguir nada, y toman la decisión de declararse en autonomía y decir, bueno, esto antes que reclamábamos, ahora nosotros lo vamos a construir por nuestra propia cuenta sin pedirle permiso a nadie. Y precisamente esto es lo que yo quiero resaltar de los pueblos zapatistas. Es precisamente esa capacidad de darse en colectivo lo que consideran suficiente, como les decía al inicio, lo que consideran justo y digno para su buen vivir, que en lengua celtal, por ejemplo, se expresa como el lequil lejal, que es también otro concepto del buen vivir de los pueblos celtales. Entonces, aunque bueno, acá estamos hablando de pueblos choles, celtales, tzotziles, tojolabales, mam, bueno, es una diversidad también muy grande de pueblos que habitan en Chiapas, en donde decidieron recuperar la vida comunitaria, más tarde, como les decía, la autonomía, para vivir en dignidad. Entonces, miles de familias indígenas, acá yo les voy a dar una cifra, pero realmente nunca ha habido una comunicado de decir exactamente cuántos son. Voy a tener una cifra conservadora de cerca de unas 60,000 familias. Hoy han construido, después de 31 años de lucha, formas de vida autónomas fuera de las lógicas del mercado y del Estado. Lo primero que hicieron fue recuperar su propio territorio. Recuperaron 700, bueno, también hay cifras diferentes, hay unos que hablan de 250,000, 300,000, esta sí usé la cifra menos conservadora, 700,000 hectáreas, acá también habría discusión. Lo importante es que recuperaron una base muy grande y justamente no todas hoy para las comunidades zapatistas, justamente, la revolución fue completa, pero justamente sobre la base de este territorio empezaron a reorganizar la producción, la educación, la salud y la justicia desde principios como la ayuda mutua, el servicio colectivo y el respeto a la madre tierra. Y esto se organizó precisamente a través de esto que les estaba diciendo, el sentido del dar. Entonces, los trabajos colectivos de toda la estructura organizativa del zapatismo, justamente lo que hicieron fue revitalizar el ancestral sistema de cargos de servicio. Entonces, esos son sistemas de cargos de servicio, servicios gratuitos, servicios que da la comunidad para los otros. Y entonces así se fueron conformando promotores y promotoras de salud, promotores de educación, promotores agroecológicos. No, la anterior. Yo te aviso, porfa. Promotores agroecológicos que funcionan de cierta manera como encargos que son no remunerados, sino que están al servicio del pueblo. Entonces, este es el primer principio de cómo generar procesos comunitarios a través de procesos organizativos, que han generado pues, esfuerzos muy grandes. La idea de un gobierno propio, primero con las juntas de buen gobierno, ahora se han reconstituido con otro sistema del que ahora les voy a contar, y entonces han logrado cambios, transformaciones realmente importantes sobre la vida de todos estos pueblos. Uno de ellos, por ejemplo, es el de la salud. Entonces, a través de los promotores y promotoras, lo que ocurre es básicamente una combinatoria entre prácticas de salud ancestral, como son pues, el arbolaria, acá por ejemplo un señor está con microdosis, y la articulan con ciencia occidental, ¿no? Entonces acá está farmacia, hay una farmacia, hay un ecógrafo, ahí está un promotor pues, midiéndole la atención a una paciente. Y entonces, incluso ahora ya están trabajando ahora con acupuntura, ¿no? Entonces están integrando interculturalmente saberes, pero el principio es principios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. También se atienden pacientes enfermos en los hospitales, en las clínicas autónomas. Acá, por ejemplo, tenemos unas fotos de las comunidades, de los promotores y las promotoras. Ahí tenemos la clínica de la Esperanza de los Pobres, tenemos laboratorios. Esto también se ha hecho a través de la colaboración con muchísimas organizaciones de la cooperación internacional y organizaciones aliadas que han también apoyado los procesos de las comunidades zapatistas, por ejemplo, pues para construir, digamos, el equipamiento. Ya les voy a contar, por ejemplo, una historia. Sobre esto, acá por ejemplo tenemos un hospital, pues un poco para conocer un poco cómo más o menos son, en los diferentes caracoles.
El sistema de educación, hicieron un sistema de educación propio, un sistema para decir esta educación del mal gobierno es una educación que no nos sirve y necesitamos construir una educación propia, una educación que valorice nuestra identidad, nuestra cultura, nuestros principios comunitarios de la autonomía. Y bueno, ya van por lo menos 3 generaciones que han pasado por estas escuelas con educación bilingüe, primaria universal, secundaria, bachillerato, ya los primeros, y ya pues acá tenemos algunas imágenes de las escuelas que lo hacen promotores y promotoras zapatistas que están dando cargo de servicio. No están pagados por el Estado, por supuesto. Acá, por ejemplo, tenemos procesos de educación muy sencillo, pero con bastante dignidad. También tenemos toda la cuestión de los trabajos colectivos. Entonces, las familias tienen sus propias parcelas sobre esa tierra recuperada, son parcelas familiares, pero existe una gran cantidad de territorio y de asociaciones que funcionan precisamente gracias a los trabajos colectivos que van generando fondos para mantener toda la vida comunitaria. Acá, por ejemplo, tenemos a promotoras agroecológicas, tenemos a ganadería, acá tienen café, que además también se exporta, tienen pues abonos, pero acá, por ejemplo, quisiera detenerme ahora sí para contar una historia que nos muestra cómo funciona un poco la estrategia de la autonomía de los pueblos zapatistas. Y es una autonomía que se basa básicamente en pues que sí existen colaboraciones, pero es una que está buscando siempre no depender, sino al contrario, siempre ganar más autonomía. Entonces voy a contarles una pequeña historia. Una vez una organización canadiense quiso apoyar, por ejemplo, para acompañar la dotación de farmacias en un hospital autónomo, una clínica autónoma de las comunidades, y entonces pues ofreció un recurso. Las comunidades zapatistas dijeron, ok, recibimos el recurso, gracias compañeros, hasta acá, ¿no? Nosotros de aquí para acá somos autónomos. Entonces, bueno, pues meses después ellos dijeron, pero quisiéramos ver, pues acompañarlos, cómo les fue con el acompañamiento que les pudimos ofrecer. Y dijeron, claro, compañeros, vengan para acá. Entonces fueron y visitaron la farmacia. Cuando vieron que la farmacia apenas tenía como un par de medicamentos, y ellos pues, se sacaron mucho de onda y dijeron, ¿qué pasó, no? Y entonces, pues, me imagino que con vergüenza y todo, después le preguntaron, y bueno, ¿y dónde está? Pues, pues esto alcanzaba para un poco más. Dicen, sí, lo compramos en ganado. Y dicen, ¿cómo así ganado? ¿Pero ustedes no necesitaban una farmacia? Sí, compañeros, es que esa es una farmacia ganado. ¿Por qué? Porque si se nos vencen los medicamentos, entonces nosotros vamos a tener que pedirles a ustedes, y eso no es autonomía, compañeros. En cambio, nosotros acá con estos fondos lo que hacemos es, cada vez que se nos vencen o necesitamos nuevos medicamentos, pues este es el fondo de las farmacias vacas, y entonces a partir de eso construimos y sostenemos todo el sistema. Entonces es un sistema económico también muy campesino, ¿sí? Pero también tiene un sistemas pues de transporte, tiene un sistema económico muy interesante, también un sistema económico que está hecho por cooperativas, con cooperativas de servicio, también la anterior, por favor, muéstranos la anterior. Acá, por ejemplo, están los trabajos colectivos con mujeres que están haciendo artesanías, que están haciendo tortilla, que están haciendo productos. Ahora sí, también están haciendo producción para el autoabasto. Aquí, por ejemplo, tenemos zapaterías, tortillerías, bueno, todo lo que se necesita en un pueblo para vivir, ¿no? Entonces, y eso se hace justamente a través de una gestión autónoma, incluso cooperativas de consumo que les permite acceder a lo que no se produce por propia cuenta de una manera más sencilla, y esto pues también ha generado un aumento de la producción muy grande que también incluso se le venden a las comunidades no zapatistas que reciben muchos subsidios del gobierno, etcétera. Bueno, sobre el zapatismo podríamos hablar mucho, pero quiero decirles ahora que el año pasado anunciaron la nueva etapa, una etapa en donde radicalizan aún más el proceso. Entonces dicen que cambian las juntas del buen gobierno y ahora viven una etapa que se llama el común y la no propiedad. ¿Qué significa? Que toda la tierra, absolutamente toda la tierra es común para quien la cuide y la trabaje.
ya no para de las comunidades hermanas, no necesariamente para los zapatistas, obviamente con acuerdos, no se puede cultivar pues cosas que no son, sino no se puede cultivar con químicos, todo agroecológico, pero ya tienen un sistema básicamente del común y la no propiedad, que es un sistema completamente comunitario, y ahora disuelven las juntas de buen gobierno y decidieron todavía organizarse en unidades más pequeñas, en comunidades de base, por regiones y zonas, esto también ocasionado por probablemente por el crecimiento del narcotráfico en la región, en Chiapas, que también ha sido muy fuerte, y también por efectos nocivos de programas de gobierno, y entonces hacen una decisión para generar un proceso de democracia directa todavía mucho más radical. Bueno, podríamos, como les digo, podríamos hablar un poquito más o mucho más de la experiencia zapatista, pero esta experiencia de las comunidades autónomas zapatistas enseña que el máximo bien social es la producción del común. Y ahora sí se entiende la idea de el común, que es posible hacer circular el trabajo entre todos para el beneficio más amplio de todos los integrantes de una comunidad. Y que ese es uno de los principios fundamentales. Tal vez de pronto se va a entender mejor con esta otra experiencia que voy a narrarles, diferente, muy diferente, pero también muy inspiradora, que es la experiencia de la red de cooperativas Tosepan Titatanisque, que náhuatl significa Unidos Venceremos, el nororiente de Puebla, y que es una experiencia, siguiente, que es un movimiento cooperativo indígena asentado en la Sierra Nororiental de Puebla, fundado en 1977 y que hoy la integran 45.000 familias indígenas en 32 comunidades. Estamos hablando de una dimensión territorial extensa, parecida a la del zapatismo, no son experiencias pequeñas, son experiencias con mucho impacto regional, es una experiencia diferente del zapatismo en términos de que tiene colaboraciones con el Estado, pero que es una experiencia que ya tiene muchísimos años, 40 y tantos años. Su surgimiento en aquellos años respondió por la decisión colectiva de responder organizativamente a necesidades concretas sentidas por los pueblos nahuas y totonacas de la región, como el alto costo de los productos básicos, el abuso de los intermediarios, la falta de acceso a servicios esenciales, y dijeron ya, nos cansamos, necesitamos organizarnos. Y desde ahí aprendieron lo que se convertiría en el sostén de su proceso organizativo hasta el día de hoy. Y esto, escuchen bien, porque se dice fácil, pero qué difícil es. Convertir necesidades en oportunidades de organización. Cada vez que encuentran que hay una necesidad, es una oportunidad para organizarse y darse en colectivo lo suficiente para vivir bien. Entonces, aquí por ejemplo tenemos fotos de los cooperativistas, faenas en 1981, hace 44 años, mujeres cooperativistas, precisamente el principio de reapropiarse de la riqueza socialmente producida y redistribuida entre la comunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo nos asociamos, cómo nos juntamos para generar un proceso colectivo del buen vivir? Que precisamente en las comunidades allá, el buen vivir se llama el yecnemilis. ¿Y qué es lo que orienta todo el proceso? El yecnemilis es el buen vivir en lengua náhuatl. Para ellos, entonces, para eso no solamente basta abordar una cuestión también como los zapatistas, el económico, ¿no? Sino que tiene que encontrar la integralidad de toda la vida, ¿no? Como la salud, la vivienda, la energía, la comunicación, y la estrategia que encontraron fue a través del cooperativismo. Entonces, las comunidades empezaron a conformarse a través de estrategias cooperativas. Y tal vez la cooperativa más importante, o pues la más importante no hoy, sino la más antigua, es la Macehual Sicahualis, que cuenta hoy con 70 centros de acopio, 6 bodegas regionales, 2 plantas de beneficio para café y pimienta, lo que permite procesar anualmente más de 9.000 toneladas de café y 750 toneladas de pimienta. Todos estos datos son datos de una tesis muy interesante de Alejandro Ramírez, también estas fotos son de él. Ellos ahora están exportan a Alemania, a Japón, tienen una economía bastante interesante, o sea, que les permite tener una economía robusta. Siguiente. Pero fíjense el sistema productivo en el cual están. Es un sistema ancestral, que es un sistema que se llama el Cuactaquiloyan, que es un sistema que se llama el bosque que produce. Entonces uno en primer lugar pensaría que esto que uno ve acá es un bosque, ¿cierto? Un bosque sin intervención humana, pero no. Si uno mira, por ejemplo, qué es lo que hay interior, uno vería que son bosques agroforestales, con café, con pimienta. Hay un estudio de Víctor Toledo que
identificó hasta 17 productos, casi todos van hacia el autoconsumo, y el café, la pimienta, los productos comerciales precisamente van hacia estas cooperativas. Para entender también que estos sistemas productivos se hacen sobre la base de armonizarse con los ciclos. Se hace cuidando a la madre tierra. La producción allá cuida a la madre tierra, igual que con las comunidades zapatistas, con sus promotores agroecológicos, con los sistemas agroforestales. Otra cooperativa, por ejemplo, también, y la miel es muy importante dentro de estos bosques que producen, y ahí está la cooperativa Tosepan Pisilnemec, perdónenme por la pronunciación, son más o menos 300 productoras, en su mayoría mujeres, dedicadas a la producción, al procesamiento y la comercialización de miel y sus derivados, y este proceso ha permitido rescatar una práctica ancestral que ha sido la miel melipona, de la abeja sin aguijón, generar ingresos con productos como cosméticos, medicinales e higiene, y fortalecer un modelo de producción agroecológica que va integrando el bosque, la milpa y el traspatio. Entonces, esta es una de las experiencias económicas, porque lo que ha hecho la experiencia de las Tosepan es cada vez diversificarse hacia más experiencias económicas. Acá, por ejemplo, está la cooperativa Tosepan Cali, que es una experiencia muy interesante que se ha consolidado como un modelo exitoso de ecoturismo comunitario. Entonces tienen su propio hotel hecho de bambú, acá esto es una cuebaña dentro del bosque, y bueno, pues hay muchas personas que van al municipio de Cuetzalan en el norte de Puebla, y esto ha sido como parte de la segunda, ya van como la tercera o cuarta generación, y entonces está generando pues empleo digno para muchas juventudes. Otra es la cooperativa de mujeres Tosepan Siguamec, que ha fortalecido la autonomía económica y organizativa de sus integrantes mediante el desarrollo de 24 grupos comunitarios dedicados a actividades productivas como tortillerías, panaderías, molinos, tiendas de abarrotes, artesanías y ecoturismo. Esta es realmente interesantísima, es la cooperativa Tosepan Tomin, que muestra precisamente el poder que ocurre cuando una comunidad decide organizarse. Está dedicada al ahorro y al crédito solidario y ha tenido tanto éxito que en el 2007 contaba con 35.000 socios ahorradores distribuidos en alrededor de 430 comunidades. Fue tanto el poder de acumulación colectiva que generaron que quebraron al BBVA y la banca comercial tuvo que salir del municipio de Cuetzalan porque ofrecían mejores servicios de crédito y para financiar también los procesos de los cooperativistas, muchas veces a crédito cero. Entonces, a través de este proceso económico, pues han financiado muchos otros procesos como el de la miel, como el de la pimienta, etcétera. Y financiar procesos no solamente económicos, sino como el de vivienda, con esta otra cooperativa, la Tosepan Tichanchihuac, que ha logrado construir más de 18.000 viviendas, 18.000, óigame bien, gracias a un modelo de financiamiento mixto que combina aportaciones de los socios, créditos solidarios otorgados por la Tosepan Tomin, que es justamente la cooperativa que tienen, y subsidios estatales porque tienen acuerdos con el CONAVI y las organizaciones del Estado. Y además, pues mano de obra familiar, porque funcionan también como cooperativas de vivienda a través de la ayuda mutua, tú construyes y yo construyo, y han generado un proceso de construcción social del hábitat muy interesante, que ahora ya no solamente ya es con block, sino que ahora ya está integrando junto con la otra cooperativa con construcción con bambú, que eso es lo que ha hecho la otra cooperativa, la Tosepan, este nombre sí está muy impronunciable, y este es por ejemplo, el auditorio hecho todo en bambú, allá en el municipio de Cuetzalan, ¿no? Hecho unas construcciones, también el hotel, muy impresionantes, y también muebles y muchas cosas para las familias. Bueno, está la otra cooperativa también para salud, la Tosepan Patji, que brinda atención de salud a unas 3.000 personas en 200 comunidades mediante la articulación de medicina tradicional y occidental, igual que el zapatismo. Hoy cuenta con 6 casas de salud equipadas y un seguro accesible que facilita consultas y medicamentos. Y en cuanto a educación, existe además el Centro de Formación Caltaxpeltalniloyan, que significa la casa donde se abre el espíritu, que sirve para la formación integral de las comunidades desde la primera infancia, entonces tienen desde el jardín infantil hasta el bachillerato y ahora acaban de abrir ya la universidad en una cooperación con el gobierno y tienen un programa en la UAP de licenciatura comunitaria y otra licenciatura ahora que están abriendo, no me acuerdo cuál, en una universidad propia. Fíjense todo lo que ocurre en una comunidad cuando decide organizarse. Y siempre lo sorprenden a uno, la Tosepan Limaxtum ha comenzado hoy a ofrecer
un espacio de radio. Los zapatistas también tienen radio comunitaria y un sistema de educación, también producen sus propios documentales, ellos también, pero ha comenzado a ofrecer paquetes de telefonía celular y servicio de internet. Yo ahorita voy a cambiarme ya de servicio celular para comprarle a la Tosepan, que se llama Wikicatat. El objetivo es facilitar la comunicación entre territorios y comunidades vecinas, y aunque está disponible para regiones del país. O sea, ellos ya entraron en este nivel de cooperativismo, de una cuestión de ofrecer servicios, que esto ya es de la otra generación, de la cuarta generación de personas, para mostrar justamente lo que ocurre. Bueno, entonces, fíjense ustedes, estas dos experiencias nos muestran lo que ocurre cuando pueblos se atreven a soñar sus propios sueños y trazar los caminos creativos para hacerlos realidad. Y fíjense lo que ocurre, frente a cada problema no ven una carencia, ¿sí?, sino que deba ser resuelta o por el mercado o por el Estado, sino una oportunidad para responder desde su propia autonomía, que esa es ahora la palabra mágica para todo esto, la capacidad de responder con autonomía, que no significa aislamiento, significa organizarse para distribuir social, para darse en colectivo lo que consideran suficiente para vivir bien. Ahora sí se empieza a entender más esto, como que era lo que nos decía la compañera Maya. Y les voy a contar, si todavía tienen ánimo, una última experiencia. En esa participo yo, invitado, estaba acompañando este proceso, que también es reciente, pero que nos ayuda también a entender formas de trabajo diferentes basados en este principio, que es el Instituto Agroecológico Latinoamericano y ALA México, que hace parte de la Vía Campesina México, que es un espacio muy hermoso que está generando pues se está caminando y ya está generando unos frutos hermosos, que es una coalición red de 11 regiones, en realidad ya son 12, en todo el país, que se enlazan en torno a un proyecto pedagógico político de la agroecología comunitaria, como una herramienta para la reconstitución de los territorios y la continuidad histórica y generacional de la riqueza agrícola, alimentaria, organizativa y espiritual de los pueblos. Estamos hablando de miles de familias, pero distribuidas en todo el país. Son pueblos rarámuri, purépe, charnáhuatl, totonaco, mixtecos, mayas, celtales, con los cuales se está construyendo un proceso muy interesante. Aquí, por ejemplo, tenemos la distribución realmente de todo el país, con toda la diversidad geográfica, diversidad cultural, que además hace parte de organizaciones que tienen incluso una historia, algunas de 60 años de historia, otras más recientes, con todos los pisos térmicos. Entonces, ¿cómo lograr articular un proceso de formación autónoma de los pueblos indígenas? También hay pueblos campesinos organizados bajo esta estrategia. Y entonces la estrategia de este proceso es movilizar conocimiento indígena y campesino. Entonces, no es el conocimiento externo lo que se privilegia, sino precisamente, y aquí es justamente donde entra la investigación, pero una investigación comunitaria. Entonces, una investigación acción participativa. Entonces, primero lo que se hace es tratar de identificar saberes asociados a saberes de la milpa, saberes de la cría de animales, de saberes agroecológicos, de la fiesta, de saberes comunitarios, revitalizarlos y socializarlos mediante prácticas y saberes endógenos asociados también a espiritualidades, a fiestas, a formas de organización y diversidades alimentarias, la mayoría con siglos de historia. Estamos hablando como acá, estas historias, pues todas estas prácticas tienen 8.000 años de duración, nada más ni nada menos. ¿Cómo hacerlas? Siguen vivas, hay unas que ya se perdieron, pero hay que encontrarlas, revitalizarlas y generar procesos de compartición entre pueblos diversos. Entonces acá justamente estamos en una amplia investigación, acción participativa, en donde se está buscando la identificación de riquezas y abundancias en los territorios bajo un principio. ¿Los maestros quiénes son? Pues por supuesto el pueblo. En Venezuela, por ejemplo, se dice el maestro pueblo, pero acá se dice que el maestro es el territorio y se aprende dialogando con el territorio. Acá, por ejemplo, esto se hizo ahorita en julio con la organización de la Red de Guardianes y Guardianes de Semillas del Sur de Yucatán. Acá, por ahí ando yo aprendiendo de estas comunidades maravillosas. Allá, por ejemplo, decidieron aprender sobre pues eso lo tienen como reflexionar sobre una práctica que son las señales del tiempo, que es aprender a leer todas las señales que da la naturaleza para saber qué semilla sembrar, cómo anticiparte, saber cuándo va a sembrar.
Y bueno, pues esta es una de las prácticas fundamentales de los pueblos. Sigamos. Entonces, ¿cuál es el sistema? ¿No? Toda una riqueza dispersa que toca primero identificarla. Acuérdense el principio es los pueblos ya son ricos y potentes. No son escasos, pobres, que toca llevarles desarrollo, sino acá el principio de trabajo es los pueblos. Hay una riqueza, lo que pasa es que es una riqueza dispersa que necesita ser valorizada, identificada, y después, ahí sí, generar procesos de enlazamiento y de articulación. Así de sencillo, pero así de difícil también, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Precisamente estamos en la primera fase, lo vamos a hacer a través de las escuelas, y en este proceso estamos haciendo el ciclo agrícola comunitario territorial, con el ciclo de la milpa, identificando problemas en el territorio, identificando cuáles saberes, prácticas existen en el territorio que pudieran resolverse a través de los propios conocimientos. Pero fíjense que esto también abriría también una posibilidad muy importante para la investigación científica. Lo que pasa es que ahorita no estamos en ese punto, y es que no sabemos. Pero fíjense que las preguntas de investigación acá surgen desde las bases. ¿Qué no sabemos? Así deberían orientarse las comunidades y el programa de investigación de los pueblos en articulación para que los pueblos decidan qué es lo que se necesita saber, porque no sabemos, pero pero primero identificamos lo que sí sabemos, todo lo que conocemos, todos los saberes que hay, y muchas veces los investigadores salimos sobrando. En este caso creo que estamos bastante sobrando porque hay una riqueza impresionante. Entonces acá estamos en el proceso de los calendarios agrofestivos. Esto es el Yala Soelio Jaimes en Guerrero, Atoyac. Acá estamos la experiencia que les conté, la experiencia ahorita del Yala de Red Mayense de Guardianes y Guardianes de Semillas. Acá tenemos el Yala Naibilum en Quintana Roo, también tiene una escuela agroecológica de 100 hectáreas hermosa en medio de la selva. Acá tenemos el Yala, una organización campesina de mujeres que justamente tienen el programa formativo del arte del buen vivir en el campo. Y entonces es el Yala de la Cuenca de la Independencia. Esta organización es muy grande, el Profectar de la Tarahumara, una organización inmensa cercana a Estados Unidos. Es una organización de los pueblos rarámuri y pues están haciendo una experiencia con Yalas, con niños, con juventudes, con las organizaciones, una diversidad muy grande en donde el aprendizaje no ocurre en el salón, sino ocurre en los territorios, porque acuérdense que el principio es el territorio es el maestro y la maestra, y aprendemos dialogando con el territorio. Este es el Yala Tierra y Libertad, Purépecha, en la meseta de Michoacán, aquejada en una situación en donde ha crecido de una manera terrible, no solamente el narcotráfico, sino el monocultivo del aguacate. Y entonces en esta, pues hay muchos saberes resistentes, de una resistencia cultural muy grande, y se están generando pues procesos de reactivación de todos estos saberes en contextos muy difíciles. Siguiente. En todos, ¿no? Este es el Yala Totonaca, o la Organización Indígena Totonaca Independiente, muy cercana a estas organizaciones de la Tosepan en el noreste de Puebla, también ya tienen su escuela. El Yala es Lucuel Cuxlejaltic en Celtal, también, esos son también vecinos de los compañeros zapatistas, son del ARIC histórica y el ARIC independiente. Ahí estos son unos espacios en donde yo colaboré ahorita en julio con las juventudes para tratar de ir armando bueno, y ahora, por ejemplo, el Yala de la UNOSCO ya tiene recién hace 15 días, abrió ya su primera licenciatura en agroecología comunitaria. Entonces, que son todos procesos autónomos en colaboración con la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. El Yala Sansecantinemi, también en Guerrero. Bueno, aquí tenemos entonces esta diversidad con algunas fotos y mucho más también que podríamos contarle. Pero ya para cerrar, varios aprendizajes de todo este recorrido, en donde justamente la idea es aprender de estos buenos vivires, porque podríamos aprender si hubiéramos podido traer cooperativas, experiencias de vivienda, experiencias de barrios, experiencias de economía, de bancos comunitarios, de bancos de tiempos, de monedas comunitarias. En la vida, en nuestras experiencias latinoamericanas hay un montón de experiencias que nos dicen que podemos transitar otros caminos diferentes, que podemos enfrentar esta crisis civilizatoria a través del proceso de organización. Yo quisiera dar algunos aprendizajes que los quisiera dejar. El primero, el mayor poder de esas experiencias es precisamente producir común. Producir el común, como lo dicen los zapatistas. Crear valores de uso de manera desprivatizada
que permiten redistribuirse dentro de las mismas organizaciones y los mismos involucrados. Entonces, ¿qué se hace? Se produce a través de juntarse entre todos y construir colectivamente cuestiones no privatizadas, no individualistas, sino comunes a todos los demás. La segunda, la amplia capacidad de regenerar sus ámbitos de comunidad, de manera que se van creando satisfactores de vida a través de la intensificación de las relaciones entre los colectivos. Entonces, no solamente crean valores de uso, como se diría en términos marxistas, sino que también producen valores de vínculo, que es lo que permite generar relaciones vinculares. Y justamente entonces, desde esta perspectiva, podríamos decir que pobres o la pobreza no es la falta de dinero, sino que es la privación de vínculos que nos permiten estar con otros en comunidad. Porque cuando estamos con otros, estas comunidades todas no van a empezar que comenzaron con un capital semilla, comenzaron justamente dando el trabajo para sí, entre todos, construido colectivamente, que ese es el principio que les decía, vivimos en una condición de exceso y lo que necesitamos es desprendernos dando en comunidad, ofreciendo entre todos. El cuarto aprendizaje es que justamente en vez de la competencia, estas experiencias siembran relaciones basadas en la cooperación, en la confianza, en la reciprocidad, en la ayuda mutua, en la solidaridad, en valores completamente diferentes a los que promueve este sistema que nos está llevando hoy al colapso total. Y sus economías están dentro de este sistema, no son necesariamente desmercantilizadas, de hecho se venden muchas cosas, se exportan, pero la diferencia es que están desprivatizadas. Fíjense la diferencia, no están desmercantilizadas, están desprivatizadas en el sentido de que generan acumulaciones colectivas que no van de manera privativa a un solo individuo o a unos pocos, como ocurre en este sistema capitalista, sino que se redistribuyen abriendo nuevas áreas en las cuales se puedan satisfacer más satisfactores de vida o necesidades. Me gusta más llamarlo esta idea de construir nuevas suficiencias. Y estos últimos tres, ya para terminar, ahora sí. El sexto es que estas organizaciones se forman a través de una fórmula que convierte necesidades comunes en oportunidades de organización. Y cada vez que aparece una nueva necesidad que es sentida, nace una nueva oportunidad de satisfacerla. Estas experiencias además se organizan en democracias directas, no representativas, y hay sus procesos de autogobierno están generados por relaciones asamblearias en donde se distribuye el poder, en donde están todo el tiempo achicándose para tratar de no generar pirámides. De hecho, esa fue una crítica que hicieron ahora las comunidades zapatistas, que estaban emulando la pirámide en donde se generan relaciones verticales, arriba alguien que manda y los demás abajo, sino más bien generar procesos en donde todo el tiempo se están discutiendo cuestiones en maneras asamblearias. En la TOSEPAN estamos hablando de que al mes se generan como 3.000 reuniones asamblearias en donde se están decidiendo cosas permanentemente, no solamente en el conjunto de las 10 cooperativas que lo informan, sino a través de todo el sistema de las redes de cooperativas que hay dentro de las no formalmente conformadas, pero que funcionan de esa manera dentro de todas las comunidades. Entonces, funcionan a través de una impresionante democracia directa. Y justo para terminar, decir que la comunidad es abundante. Así como estamos trabajando con el Guía a México, como se ha hecho, existe una riqueza muy grande. Solo que es necesario crear estrategias vinculares para intercambiar esas abundancias. La riqueza está en el seno de la comunidad y lo que toca es descubrirla y compartirla. Bueno, muchas gracias.